Buenos días, nosotros somos del curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal. En este momento hablaremos de la evidencia de auditoría. Somos el grupo 47, integrado por Ángela Joana Cero, Heider Camilo Amaya, Paula Andrea García, Jason Eduardo Sisa y quien les habla, Olga Lucía Bonilla. Yo les hablaré sobre los procesos de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. Se conoce como evidencia de auditoría toda la información utilizada por el auditor para llegar a las conclusiones que sustentan su opinión. La evidencia de auditoría puede incluir información adicional, así como la información contenida en los registros contables de los que se obtiene toda la información de los estados financieros. Toda esta información será utilizada por el auditor para llegar a las conclusiones en las que basa su opinión. La NIA 500 contiene pautas para la recolección de evidencia de auditoría y la responsabilidad del auditor por establecer procedimientos para acceder a ella. Su alcance define lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y describe la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada que le permitan llegar a conclusiones razonables en las que basa su opinión. Su objetivo: desarrollar e implementar procedimientos de auditoría que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para que puedan llegar a las conclusiones razonables en las que basa su opinión. Su relevancia: esta puede guiar las pruebas que se llevan a cabo, lo que significa que es importante para planificar, para evitar gastos excesivos o esfuerzos innecesarios. Esto se debe a que no se pueden obtener a veces toda la información de la empresa, sino solo una parte de calidad para la auditoría. La fiabilidad. Las pruebas de auditoría se ven afectadas por el origen y la naturaleza de la información, por lo que se debe garantizar y analizar si hay factores que puedan afectar la confiabilidad de la información. Un documento original, por ejemplo, es más confiable que una copia, o un escaneo que un formato electrónico como pruebas documentales. Todo con el objetivo de que la documentación sea razonable para que el auditor pueda basar sobre ellas sus conclusiones. Ok, continuando con el desarrollo de la actividad, tenemos en cuenta los tipos de evidencia de la auditoría internacional 501, que son, vamos a dar las siguientes tips. Los tipos de evidencia de la auditoría, que se tiene que tener en cuenta la evidencia física, que se refiere como a las inspecciones de activos tangibles como inventarios, propiedades y también verificación física del inventario. También como maquinaria, vehículos o propiedades. También lo que tenemos que tener en cuenta es la evidencia documental. Esta consiste en la revisión de documentos, registros como facturas, recibos o contratos para corroborar las transacciones. Ejemplo, revisar las facturas, compras o contratos para verificar las cuentas por pagar. ¿Cuál es el alcance de la norma internacional 501? Las existencias de inventarios. El auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada para la condición de estar, o sea, como estar al tanto de los estados financieros. También el auditor debe estar informado sobre los recuentos físicos o inventarios para los procedimientos sobre pruebas sobre conteos. También el auditor debe tener en cuenta como lo que afecta en los estados financieros o la identidad que se vean reflejados. Bueno, eso es todo. Gracias. El tema a mi cargo es la NIA 500, confirmaciones externas y las características de la evidencia de auditoría. Las evidencias de auditoría corresponden a la información que es observada, analizada y comprobada por medio de la aplicación de cada uno de los procedimientos de auditoría diseñados en la etapa de planificación por parte del auditor, obedecen a documentos soportes, registros contables, extractos bancarios, entre otros, que deben cumplir con las siguientes características. La característica de suficiencia. Esta característica hace alusión a la medida en razón de cantidad de información para ser validada y poder servir ante la emisión de un juicio de auditoría. Las evidencias de auditoría deben ser apropiadas, refiriendo a la calidad de evidencia y resaltando las características de relevancia y confiabilidad. Las evidencias de auditoría deben ser relevantes, considerando que las evidencias sean necesarias y claves en relación a la importancia relativa, sin dispersarse o alejarse del objetivo o el tipo de auditoría. Y finalmente la característica de fiabilidad, donde se define que
La evidencia de auditoría debe procurar ser tomada de información externa a las áreas directamente relacionadas a el área de contabilidad. La NIA 505 se parte por entender que las confirmaciones externas son un tipo de evidencia de auditoría obtenida por la aplicación de procedimientos que obedecen a la solicitud formal de información a agentes externos a la organización. El alcance de esta NIA define los procedimientos y pasos de confirmación externa para obtener la evidencia de auditoría. Los pasos son los siguientes. Primero, definir claramente la información o el tema que se va a confirmar y el agente externo al que va dirigida esa solicitud. Segundo, establecer la forma en que se va a remitir la solicitud en base a la partida de interés, teniendo en cuenta de si lo que se espera es una respuesta positiva, negativa o en blanco. Otro paso es establecer un cronograma para el envío y respuesta a la confirmación y finalmente definir un plan alterno en caso de imposibilitarse la confirmación que dé cuenta del por qué se imposibilita. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría. El objetivo del auditor referente a los saldos de apertura consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los siguientes aspectos. Los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material los estados financieros del periodo actual. Los saldos de apertura reflejan las políticas contables adecuadas. Se requiere que el auditor revise los estados financieros más recientes con el fin de buscar evidencia suficiente sobre los saldos de apertura para corroborar que cuentan con la aplicación de políticas contables. Procedimientos de auditoría. De acuerdo con la NIA 510, los pasos son determinar si los saldos han sido traspasados correctamente, determinar lo adecuado de las políticas contables y realizar procedimientos necesarios, como lo son revisar los papeles de trabajo del auditor predecesor y evaluar procedimientos, así como aplicar los mismos procedimientos específicos para obtener evidencia. Alcance. Esta norma internacional trata la responsabilidad que tiene el auditor, además de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura e incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada. NIA 520. Son utilizadas para obtener evidencia relevante y confiable sobre la razonabilidad de los estados financieros para sustentar la opinión de la auditoría. Se planifican para la fecha cercana, pues así permite al auditor tener una comprensión global. Es necesario aplicar los procedimientos, como la fuente de la información disponible, la comparabilidad de la información, la naturaleza y relevancia de la información. Procedimientos. Determinar con base en el juicio profesional la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinar afirmaciones, evaluar la fiabilidad a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios. Cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considere aceptable, sin que sea necesaria una investigación más detallada. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. En los procedimientos sustantivos encontramos los procedimientos sustantivos analíticos, donde está análisis predictivo de datos, de coeficientes y análisis de tendencias, así como pruebas de detalle, población completa, muestra y partidas específicas. Sobre las normas internacionales de auditoría 530 y 540. Entonces podemos decir que la norma internacional 530 establece en el marco esencial el uso de muestreo en auditoría, lo cual permite a los auditores obtener evidencia suficiente y adecuada con la necesidad de examinar todas las transacciones. Igual, esa norma crea un diseño, un tamaño y una selección de muestra, la cual es utilizada para los métodos estadísticos o no estadísticos, la cual también incluye directrices para la evaluación de los resultados que permite extrapolar hallazgos a la población total y minimizar el riesgo de muestreo. La norma internacional 540, la cual se centra principalmente en la auditoría de estimaciones contables que son críticas, la cual elabora los estados financieros de una norma que exige a los auditores la evaluación, la razonabilidad de una hipótesis y juicios utilizados por la dirección, la cual asegura
una base de información adecuada y proporciona directrices para desarrollar técnicas de auditoría específicas, garantizando la estimación que refleja la realidad económica de la entidad. Estas dos normas fundamentales para fortalecer la fiabilidad del estado financiero. La norma 530 facilita una evaluación representativa mediante muestreo, mientras la 540 asegura la correcta gestión de la estimación contables que promueve la confianza en la información financiera. Muchas gracias.